Buenas tardes, buenos días, depende de dónde se encuentren. Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita, de los días domingos. Queremos darles unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con el conferencista el día de hoy. De igual manera, les pedimos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestra página web cimamovimientoespírita.org, donde se pueden suscribir y ver la programación mensual. También pueden descargar libros en nuestra biblioteca virtual. Nos pueden seguir en Instagram, que estamos como CIMA, Movimiento Espírita, Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde también los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que reciban oportunamente las notificaciones de los videos cuando los publiquemos en diferido de los días domingos. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos, qué grato saludarlos nuevamente en estas actividades que nos enriquecen cada domingo con cada expositor y además compartiendo un momento tan fraterno, tan agradable. A los miembros del Movimiento de Cultura Espírita CIMA que están presentes y a los ausentes, nuestro cariño, nuestro afecto. Y recordarles únicamente que este es un espacio que ha sido diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. También recordarles que tienen en la página de la Asociación Espírita Internacional CEPA la colección Libre Pensamiento. Entre sus obras, el espiritismo en la perspectiva laica y libre pensadora del doctor Milton Medrano Moreira y Salomón Jacob Penchaya, la inmortalidad del alma del ingeniero David Santamaría, mediunidad e intercambio entre dos mundos del doctor Ademar Choro. Ok, ya yo me conecté también. Dale. Y Yolanda Clavijo. Reflexiones sobre la idea de Dios, de Ricardo de Moraes Núñez y Dante López. Reencarnación, un revolucionario paradigma existencial del ingeniero Mauro de Mezquita Espínola. Espiritismo, ética y moral, de la doctora Yacira Jacinto da Silva y el doctor Milton Medrano Moreira. También en nuestra página web pueden descargar la revista Evolución, donde encontrarán un gran contenido de las ideas espíritas que están a la vanguardia de este movimiento, totalmente de actualidad, con artículos que realmente pues nos enriquecen con su contenido, con su contenido amplio, incluso de reflexiones interesantes que creo que les van a ser de gran utilidad. Hoy tenemos con nosotros una gran amiga, que a mí me complace en especial presentarla. Hemos iniciado una amistad que pareciera no reducirse únicamente a esta encarnación. No vamos a darle mayor amplitud a eso, pero es muy agradable tenerla con nosotros. Ya la consideramos parte de la familia CIMA y es realmente parte de ella y parte del movimiento espírita internacional. Se trata de la doctora Clara Román Odio. Es catedrática emérita de literatura latinoamericana y estudios latinos en Kenyon College en Gambier, Ohio. Que me disculpe mi inglés, que eso sí me irá a matar porque de verdad que es muy mínimo, muy reducido, pero lo estoy haciendo con el mayor cariño. Hizo un bachillerato en literatura comparada en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez, una maestría en literatura comparada
en Purdue University y un doctorado en la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Es autora de varios libros, incluyendo Octavio Paz en los debates críticos y estéticos del siglo XX, 3C3, Santa Comba, España, 2006, y en el campo de feminismos transnacionales, Secret Iconography y Chicana Cultural Production, New York, Palgrave Macmillan, 2013, y el volumen Transnational Wonderland in Women's Global Network, The Making of Cultural Resistance, New York, Palgrave Macmillan, 2011. Su libro más reciente se titula Mujeres Espiritistas en Puerto Rico 1880-1920 y afortunadamente también es articulista de la revista Evolución. Querida amiga, te damos el derecho de palabra. Hoy nos va a deleitar con Memorias de una Espírita. Gracias por aceptar nuestra invitación, querida Clara. Gracias a Sima, gracias a ti, Yolanda, por extenderla. Y bueno, comparto este proyecto, que es un proyecto que es reciente, que está en progreso, así que les agradezco comentarios o preguntas, van a ser valiosas para mí. Se titula Memorias de una Espírita y paso entonces a presentar. Hace años que vengo descubriendo la experiencia espírita, desde la niñez realmente. Hoy me propongo contarla. Caminando por los corredores de la memoria, procuro rescatar la experiencia misma, no como un cuento de ficción, sino como una evocación de la memoria. Lo hago con un doble afán, para entenderla y para compartirla. Tal vez de la suma de estos recuerdos emerja un conocimiento que nos lleve más allá, al fondo de nosotros mismos. A veces la experiencia espírita ha sido un cordón de luz que me saca súbitamente de la oscuridad. Otras veces me ha llevado de viaje por los espacios siderales de mundos antes desconocidos para mí. En ocasiones he escuchado despierta respuestas directas a preguntas directas. Callejones sin salidas de pronto se abren a una puerta que me devuelve a la vida con racionalidad, esperanza y propósito. A menudo el sueño ha sido un vehículo que me conduce a otra dimensión, en realidad interesantísima. Escuela, laboratorio, sala de consejería, alucinación. Por todo esto creo que vale la pena contarla. Se le entrego a mi paciente lector impulsada por el mensaje que una querida desconocida me envió el jueves 30 de diciembre del 2021. Cito: del escondite más profundo de tu alma saldrán los recuerdos vividos de tu ser. Fin de cita. Este mensaje me lo envió una medium puertorriqueña que conocí de oído y por casualidad el 7 de noviembre del 2021, al terminar una charla de mi libro Mujeres Espiritistas en Puerto Rico, en la sede de la Asociación de Mujeres Espiritistas Puertorriqueñas en Acción, AMEPA, se me acercó una hermosa mujer y me pidió que le firmara 2 libros. Con entusiasmo le pregunté para quién era el segundo. Era para una querida amiga y medium con quien meditaba con regularidad, que se acababa de jubilar. Con el ímpetu que trae liberarse del trabajo necesario, buscó nuevos horizontes que la llevaron a Youngstown, Ohio. Al escucharlo me estremecí. Youngstown queda no muy lejos de la villa de Gambier donde resido. Llevaba más de 3 años leyendo y pensando sobre el espiritismo, pero en Ohio, que yo supiera, no habían espiritistas. Sobreviví esta ausencia gracias a mis amigas espíritas, las señoras Ana Troche, Nélida González, Vanessa González, Nidia Lozada, Yolanda Clavijo y Nieves, cariñosamente conocida como Neus Granero.
Con ella sostuve largas conversaciones porque la experiencia espírita se intensificó durante este periodo de trabajo. Todavía no he conocido personalmente a esa querida desconocida, pero gracias a ella escribo estas memorias. También me impulsa el silenciamiento que han sufrido las mujeres desde tiempos inmemorables. Darle voz a la experiencia femenina es necesario porque ella aporta algo nuevo, casi siempre inédito. El poder ha empequeñecido a la mujer, descartando esa gran parte de la experiencia humana por considerarla inusitada. Pero la mujer se ha devuelto del anonimato y comienza de nuevo a hablar y a actuar. De sus manos sigue naciendo algo nuevo que nos ilumina y nos devuelve a la raíz de lo que somos. Escribir estas memorias ha sido un proceso de integración y conocimiento personal valioso para mí, porque fui presbiteriana de niña por decisión de mis padres, católica por decisión de pareja, practicante de la meditación silente por 12 años, práctica que continúo, y estudiosa formal del espiritismo por cerca de 4. El estudio espírita me ha enseñado que lo que aquí escribo rastrea un proceso espiritual individual. He entendido que la experiencia espírita ha sido parte de mí desde niña. No lo sabía, no podía nombrarla, integrarla, pero no por eso ha sido menos cierta. El espiritismo, como filosofía y objeto de estudio, llegó a mi vida de manera un poco inesperada. Asumí la responsabilidad de conocerlo con mucho respeto y seriedad, y ahora no he de detenerme. Estas memorias son fruto de dicho proceso. Si llegarán a manos de un amable lector, espero que les sirvan de alimento espiritual y vital. Gracias a todas las mujeres que me han alimentado el ser. A mis abuelas, mi madre, mis tías, mi suegra, mis hermanas, mis primas, mis amigas del alma, y también a nuestras escritoras que tanto me han enseñado. Memoria 1. Sobre la niñez y las voces. Nací y crecí en una familia bulliciosa y dinámica. Yo era la más joven de 5 hijos, con una abuela en casa que me hacía comidas especiales y trajes preciosos, un padre autoritario y visionario y una madre ocupadísima que hacía lo indecible para complacernos a cada uno de nosotros. Mi familia, como mi país, era exuberante. Como el mar, siempre en movimiento, en nuestra casa se cantaba y se bailaba, se hacían tareas para mantener el orden, pero también se jugaba en abundancia. Con todo y eso, de niña vivía esquivando el mundo, observando los toros desde la barrera y pensando, quizás por el bullicio familiar, me escondía detrás de la falda de mi madre, mi abuela Carmen y mis hermanas. Me encantaba el silencio y la soledad. Con frecuencia salía a la terraza en las tardes para contemplar la caída del sol. Allí me preguntaba sobre el mundo detrás de nuestros horizontes, inconmensurables como el mar. No confiaba en los extraños y dejaba que mis hermanos hablaran por mí, pero pensaba con bastante distancia crítica sobre el comportamiento que observaba a mi alrededor. Me encantaba leer. Mis 2 hermanos, 5 y 6 años mayores que yo, traían sus libros de la universidad y yo los leía con avidez, maravillada ante las opciones de vida y las injusticias del mundo allí planteadas. Cuando comencé la escuela secundaria ya me había leído muchos clásicos de la literatura puertorriqueña, española, francesa y latinoamericana, La Charca, Niebla, Madame Bovary, María, Doña Bárbara, etc. Mi madre explicaba que cuando todavía no había dado la noticia que estaba embarazada de mí, se quedó soñando con una niña pequeña, con espejuelos, que leía sentadita en una esquinita del piso. Se enamoró de la niña y dio la noticia. Fue difícil mi nacimiento porque le dieron un exceso de anestesia a mi madre y como resultado ni ella ni yo salíamos de un profundo letargo. Nos despertaron a punta de cachetadas. Tan difícil fue el parto que mi padre tomó la decisión ejecutiva de llamarme con el nombre de mis 2 abuelas. Gran responsabilidad fue para mí honrar esos 2 nombres.
Aunque vivía esquivando el mundo, huraña y silenciosa, dentro de mí escuchaba voces que me respondían a lo que preguntara. Sabía que no era mi propia voz, porque las preguntas que hacía eran reales y las hacía porque no conocía las respuestas. Por eso aprendí a confiar en las voces. Hace más de 50 años de estos eventos, pero permanece en mí el hecho que viví mi niñez y mi adolescencia con un conocimiento interior que me señalaba el camino. Hace poco leí en el libro de León Denis, Juana de Arco, Medium, que, cito, el espíritu existe con antelación al cuerpo, que antes de su último nacimiento en la tierra ha recorrido largos periodos de tiempo, viviendo en muchos ambientes y que vuelve a descender al mundo en cada nueva encarnación con un acervo completo de cualidades, facultades y aptitudes provenientes de ese oscuro pasado que atravesó. León Denis, fin de cita. León Denis compara nuestra alma con la imagen de esas plantas que flotan en el agua durmiente de los estanques. El alma boga por encima de las profundidades de su pasado hasta que su flor se desarrolle, se abra, se expanda en el campo de la vida terrena. A veces algún agente externo la despierta y empiezan a brotar las intuiciones o las facultades ignoradas. Eso fue lo que me ocurrió cuando entré a la universidad a los 17 años. Memoria 2. De la expulsión del dolor y el periespíritu. Mis primeras experiencias de visión, audición y premonición se manifestaron plenamente cuando comencé los estudios universitarios. De la niña tímida y distraída que fui, me convertí en una joven guerrera, bella por dentro y por fuera, muy segura de mí misma. Cuando me encontraba incierta y preguntaba, en mis adentros escuchaba una diáfana voz que me dirigía. No había nada que temer, había que hacer. Me gustaba la guitarra, la comida saludable y me encantaba bailar, pero nada interfería con mi interés por los libros. Me fui a estudiar literatura comparada a la Universidad de Puerto Rico en el recinto universitario de Mayagüez. Empecé a leer literatura desde muy joven. Encontraba extraordinario esos otros mundos con personajes únicos que sabían amar, sufrir y deambular por toda la tierra. Con ellos entendí que existíamos muchos en el mundo y que con todos nosotros había muchas maneras de ser y estar. Ese entendimiento me dio amplia libertad para pensar y actuar a mi modo. En 1978 vivía con 10 mujeres en la segunda planta de una casa grande en la calle 7 de la urbanización Mayagüez Terras, en la calurosa ciudad del oeste. La casa tenía 5 habitaciones con camas literas, un solo baño y una nevera para 10. Pero todo funcionaba a cabalidad. Muy conscientes del espacio compartido, manteníamos la organización y el respeto al otro como un credo religioso. Si alguien se salía de tono, aparecía siempre una pacificadora que nivelaba los humores. En una calurosa tarde de octubre típica de Mayagüez, un horrendo dolor abdominal me llevó a mi cama litera. Sentía que algo se me rompía por dentro. Tan fuerte era el dolor que empecé a orar, a pedir desesperadamente que se me quitara aquello tan espantoso. Poco a poco, con los ojos cerrados, empecé a relajarme hasta que experimenté una absoluta quietud. El descanso me penetraba lento por el cuerpo hasta que sentí una suave expansión dentro de mí. De pronto, algo saltó de mi ombligo al suelo. Me sobresalté asustada, miré de reojo y lo que vi fue mi propia figura en posición fetal en cuclillas, mi propio cuerpo fluídico y translúcido. Abrumada cerré los ojos con fuerza y me dije que no, que regresara ya. Un segundo después sentí como aquella figura mía me entró por el ombligo del mismo modo que había salido. 44 años más tarde, un amigo espírita me explicó que se trataba de una experiencia de desdoblamiento en la que mi propio pensamiento movilizó mi periespíritu o cuerpo fluídico
para expulsar el dolor. En el libro Yo, el espíritu, el doctor Pablo Serrano explica que el periespíritu ejerce múltiples funciones bajo la influencia voluntaria de nuestro espíritu o principio energético inteligente. Entre ellas, mantiene nuestra individualidad, pues nos confiere una identidad exclusiva al modificarse y evolucionar con uno. Se nutre de nuestro cuerpo, se une, a nuestro cuerpo físico durante nuestra encarnación, sirviendo de agente de transmisión entre ambos. Actúa en respuesta a nuestro pensamiento y voluntad como una proyección energética efectora. De modo similar, León Denis, el gran discípulo de Allan Kardec, me aclaró lo que me había ocurrido. Dice el autor, cito, hay en cada ser humano una forma fluídica, un cuerpo sutil, indestructible, imagen fiel del cuerpo físico y del cual solo este es revestimiento transitorio, grosero, estuche, fin de cita. Fue así como cerca de 4 décadas después del suceso que entendí que a mi periespíritu como agente transmisor que actúa en respuesta a mi pensamiento o voluntad, espíritu imponderable, cuerpo fluídico, indestructible e imagen exacta de mi cuerpo material en cada encarnación y archivo que guarda la huella o la memoria de mis actos, aprendizaje y evolución. Memoria 3. De la noche de boda y los sueños. Ni se imaginen que les contaré detalles de mi noche de bodas. Trato aquí un sueño que tuve precisamente esa noche. Tal vez el sueño más extraño que nadie haya tenido jamás en una noche de boda. Lo comparto porque todavía me sorprende. Pero antes de contarlo diré un poco sobre cómo nos unió el acaso a mi esposo y a mí, y sobre algunas de esas vicisitudes que hacen que la vida valga la pena. Salí de Puerto Rico en 1981, aspiraba a desarrollar una carrera en literatura y letras, y mi experiencia en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, aunque muy positiva en muchos sentidos, me indicó que no había futuro para mí en la isla. ¿Cómo lo supe? Tuve muy pocas profesoras mujeres, y créanlo o no, en las instituciones educativas de mi país, en aquel entonces y posiblemente todavía hoy día, el género les plantea unos retos muy reales a las mujeres. Me fui en busca de profesoras modelos que me ayudaran a leer y a imaginar el mundo de una manera diferente. Esa oportunidad la encontré en las escuelas graduadas de los Estados Unidos y por eso allá me quedé, aunque como buena puertorriqueña nunca me fui de mi isla completa y realmente. En un principio, dejar a mi amado país abrió una herida en mí. Dejar todo lo que tanto se ama, la familia, los amigos, el idioma, el mar y la tierra caribeña, los alimentos, la manera de amar y bailar y protestar, todo del lado de acá es tan diferente. Pero, como dice Gloria Anzaldúa, por esa herida también mana la vida. Se aprende y se descubre. ¿Qué se aprende? Se aprende a hacer y a pensar con mayor independencia. Se aprende a mirar la experiencia del coloniaje de manera más pausada, porque el golpe que arrojan las circunstancias no es directo, en la boca del estómago. Es indirecto, le toma tiempo llegar, y eso mismo nos da tiempo para profundizar y responder con mayor distancia crítica. ¿Qué se descubre? Se descubre uno mismo. A mayor espacio y soledad, mayor posibilidad de autodescubrimiento. ¿Quién soy? ¿Qué persigo y por qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto que hago? ¿Qué estoy dispuesta a dar? ¿Cuándo y cómo? En mi caso, además de plantearme todo esto, descubrí el amor. Conocí a mi amado esposo y compañero de vida el 30 de julio de 1981, día que llegué a West Lafayette, Indiana, a iniciar mis estudios graduados en literatura comparada
en Purdue University. En ese entonces ni creía en el matrimonio, ni tenía planes de enamorarme de un hispanoamericano. Como decía mi abuela Carmen, para muestra, con un botón basta. Pero la vida nos da la vuelta de maneras increíbles y ese día en una fiesta de despedida de una amiga a la que mi querida hermana me llevó, conocí a Mauricio. Lo vi entrar y me llamó la atención. Él vino derechito a mi esquina y me preguntó si podía sentarse y yo naturalmente acepté. Hablamos toda la noche de literatura y demás y al cabo de 5 horas de una conversación muy interesante e entretenida, me dije a mí misma, si estuviera buscando marido sería él, seguido de, pero no estoy buscando. Tal parece que no fui yo la única que así lo pensó, porque el enamorado montó una campaña de conquista inapelable y a los 18 meses de habernos conocido nos casamos en la casa de Arcos Blancos de mi niñez, el 20 de julio de 1983 por la mañana. Nuestra boda estuvo además de preciosa, llena de eventos inesperados, pero lo que más me sorprendió fue el sueño que tuve precisamente en nuestra noche de bodas. Soñé que nos estábamos casando nuevamente. Terminamos la ceremonia, pero en lugar de salir a la calle a mitad de la nave, la pared izquierda de la iglesia se abrió. Mi esposo y yo, tomados del brazo, atravesamos la pared por la cual entramos a otra iglesia, al parecer católica. Subimos por la nave donde nos esperaba una mujer y un cura con una hostia grande en las manos. La mujer me ofreció un vestido rojo de grandes flores anaranjadas. De alguna manera que no me explico, me cambié de vestido, recibimos la Eucaristía y salimos de la iglesia. Nunca entendí ese sueño. La noche de boda no es momento de pensar ni en iglesias ni en religiones, mucho menos en mi caso, porque no había sido católica nunca. Extraño e interesante cómo fue, lo compartí con mi esposo, con mi madre y con algunos íntimos de la familia. Nadie lo comentó porque el sueño nos dejó perplejos a todos por igual. Lo cierto es que 5 años más tarde, cuando empezamos a planear una familia, por razones de pareja, me hice católica, fe que practiqué por 35 años. ¿De dónde proceden los sueños? Las mejores respuestas las encontré en el libro 2, capítulo 8 del libro de los espíritus de Allan Kardec. A la pregunta 401, durante el dormir, ¿descansa el alma tanto como el cuerpo? Los espíritus responden, no, el espíritu nunca está inactivo. Durante el dormir, los lazos que lo unen al cuerpo se relajan y puesto que el cuerpo ya no tiene necesidad de él, el espíritu recorre el espacio y entra en relación más directa con otros espíritus. Sigue una valiosa explicación en el ítem 402. Cito, ¿cómo podemos juzgar la libertad del espíritu por el dormir? La respuesta simple y llanamente es, por los sueños, debes saber que cuando el cuerpo reposa, el espíritu goza de más facultades que durante la vigilia. Conserva el recuerdo del pasado y a veces prevé el porvenir. Adquiere más poder y puede entrar en comunicación con los otros espíritus, ya sea en este mundo o en otro. En el caso del sueño de mi noche de bodas, entiendo que mi espíritu investigó y lo que vio fue parte del porvenir. 35 años de mi exploración de la fe católica. El comentario que hace Kardec a la respuesta del ítem 402 también me parece importante por caracterizar el soñar como una especie de clarividencia ilimitada que se extiende ampliamente hasta los lugares más distantes de acontecimientos vividos en la presente existencia o en las anteriores. Dice el codificador, los sueños son el producto de la emancipación del alma que se torna más independiente debido a la suspensión de la vida activa y de relación. De ahí una especie de clarividencia ilimitada que se extiende hasta los lugares más distantes o que nunca fueron vistos y a veces incluso hasta otros mundos.
De ahí también el recuerdo que trae a la memoria los acontecimientos vividos en la existencia presente o en las anteriores. Dicha explicación me trajo a la memoria otro sueño extraordinario que tuve a los meses de haber conocido a Mauricio, mi esposo. En el sueño era de noche y estábamos al aire libre, alumbrados por una fogata. Él era el jefe de una tribu nómada del norte de Europa, un hombre grande y robusto, de pelo y barba roja. Yo era una mujer menuda y era su compañera. Todos le temían por su fuerza física y astucia. No reconocía el lugar, pero sabía quién era él y quién era yo. Cuando desperté no entendí del todo lo que había soñado, pero estaba segura de que éramos nosotros. Lo vi y me vi milenios atrás. Desde entonces lo llamo vikingo. ¿De dónde nació este sueño? Si absolutamente nada en mis pensamientos o preocupaciones pudo haberlo provocado. Lógicamente el sueño me llevó a otra importante pregunta. ¿Son verdaderos los sueños? La respuesta de los espíritus me pareció abrumadoramente convincente. Los sueños no son verdaderos según lo entienden los decidores de la buenaventura, pues es absurdo creer que soñar con tal o cual cosa anuncia otra. Son verdaderos en el sentido de que presentan imágenes reales para el espíritu, aunque muchas veces no tienen relación con lo que sucede en la vida corporal. A menudo también, tal como ya lo he dicho, el sueño es un recuerdo. Por último, a veces puede ser un presentimiento del porvenir, si Dios lo permite, o la visión de lo que sucede en este momento, en otro lugar, hacia donde el alma se traslada. ¿Acaso no tenéis numerosos ejemplos de personas que se aparecen en sueños y advierten a sus parientes o amigos acerca de lo que sucede? ¿Qué son esas apariciones sino el alma o el espíritu de dichas personas que acude a comunicarse con el vuestro? Cuando adquirís la certeza de que lo que habéis visto ha tenido lugar realmente, ¿no es esa una prueba de que la imaginación no intervino allí para nada? Sobre todo si eso nunca estuvo en vuestro pensamiento durante la vigilia. Fin de cita. La certeza que experimenté en un campamento de hombres nómadas entregados al calor de una fogata y a un hombre grande y robusto de barba roja me convenció que esto que dicen los espíritus es seguramente muy cierto. Memoria 5. De los recovecos de la espiritualidad y la libertad personal. Entiendo la espiritualidad como nuestra conciencia y respuesta a Dios, en la manera en que lo entendamos. En el fondo de nuestro ser parece haber estructurado un deseo de entender y de amar a esa otredad que llamamos Dios. Es una otredad distinta a la horizontal que experimentamos al relacionarnos con otro ser humano. Hay una cierta verticalidad en nuestra respuesta a Dios. En mi caso, ese deseo de entender y amar a Dios ha existido siempre. Tal vez por eso mismo lo he hallado de mil maneras, en mil y una circunstancias, del mismo modo y con la misma naturalidad con la que me han visitado mis ayudadores espirituales por años. Siempre se manifiestan en momentos de prueba, cuando más lo necesito. En una ocasión me encontraba bastante abrumada por un problema que se repetía y se repetía, para el cual no encontraba solución. A veces le pedía a Dios que me permitiera entenderlo. Otras deseaba que pasara algo drástico para modificar un comportamiento que me mortificaba irremediablemente, y nada. Cuando oraba por ese problema recibía consuelo, alivio, pero no había manera ni modo de que aquello no se repitiera. Un día, furiosa y frustrada, le pregunté a Dios: ¿qué pasa? ¿Te quedaste sordo? ¿Cuántas veces tengo que pedir lo mismo? De inmediato escuché una voz que me contestó: hay males que duran 200 años. En ese momento entendí con absoluta claridad que aquello no iba a cambiar mientras yo viviera en la carne. Razoné
que como no iba a vivir más de 100 años, la única verdadera solución al problema era aprender a vivir con él. Años después, disculpen, años después, en el libro de los espíritus aprendí que Dios no cambia a nadie, que solo nosotros mismos nos podemos cambiar. Esfuerzo nuestro, mérito nuestro y también crecimiento nuestro, si lo llevamos a la acción por medio de nuestra inteligencia y voluntad. Esto se llama libre albedrío. Desde el punto de vista espírita, el ser humano goza sin límites de la libertad de pensamiento, de la cual es responsable absoluto ante Dios, ya que puede impedir su manifestación. También goza de libertad de conciencia o de ese pensamiento íntimo que nos pertenece y al que solo Dios regula mediante las leyes divinas. Por eso no tenemos ningún derecho a coartar la libertad de conciencia del otro. Claro que ello permite que se difundan doctrinas perniciosas, como postula la moral espírita. Sin embargo, lo único que puede y debe imponerse es el bien y la fraternidad. Para los espíritas, la mejor doctrina es la que haga mayor bien y la que sea menos hipócrita. Como dice el adagio, por sus obras los conoceréis. Si Dios no cambia a nadie, si solo nos podemos cambiar a nosotros mismos, el libre albedrío es fundamental. No hay incitación irresistible, todo lo podemos resistir haciendo uso de nuestra inteligencia, voluntad y capacidad de amar, o si nos sentimos incapaces, pidiendo ayuda a nuestro semejante, a los espíritus buenos o a Dios. Podemos acompañar al prójimo, apoyarlo, defenderlo, explicar nuestra opinión, pero jamás imponernos. Esta visión espírita del libre albedrío me consoló profundamente porque me enseñó que somos, en el sentido más real y responsable de la palabra, absolutamente libres. Hay que hacer y dejar hacer, vivir y dejar vivir, sin remordimientos y amar más, sin darle tanta importancia a lo que consideramos defectos. El descubrimiento de nuestra propia libertad es un hallazgo a veces penoso, la mayoría del tiempo difícil, pero porque nuestra conciencia se forja en comunidad, en la práctica social, un territorio que nos reta la comodidad. Además, nuestra visión del mundo, de nosotros mismos y de Dios es siempre mediada por una cultura y una época que nos enmarca y en ese sentido nos limita. Hay que analizar esa visión amorosamente, con objetividad, para poder encontrarnos verdaderamente con nuestra libertad. Esta noción del libre albedrío fue emancipadora para mí. Sencillamente dejé de sufrir con tanto empeño y diligencia y empecé a acompañar a quien lo necesitara y lo recibiera, incluyéndome a mí misma. También me reveló el valor de asumir la completa responsabilidad de nuestros actos. Así se pierde menos tiempo, porque al aceptar lo que somos y hemos sido, se resiste menos y se entrega más. Desde esa simple observación he llegado a entender a Dios llanamente, como la inteligencia y el corazón supremo y creador que vive y se manifiesta de alguna u otra manera en el mundo con toda la espontaneidad y frescura de la vida. Es con ese Dios con el que dialogo a diario, como espíritu o personalidad inteligente de la creación. Soy creación suya, indestructible e inmortal, en camino a su encuentro. Memoria 7. Mamá Carmen en el encuentro con los muertos vivos. La memoria más temprana que tengo de mi infancia es con mi abuela materna, Mamá Carmen. Vivíamos en la calle Severo Arana en San Sebastián. Era una casa grande con un balcón amplio y pisos de loseta. Al fondo estaba la cocina rectangular, espaciosa, con un cuarto adyacente
donde estaban los enseres de lavar y una pileta. Mamá Carmen solía bañarnos a mi hermana y a mí en esa pileta. Recuerdo que después del baño, abuela nos empolvaba con talco de bebé, nos envolvía en la toalla y nos ofrecía una botella de leche tibia en la cama de pilares que estaba en la habitación contigua. Aquella sensación de bienestar y absoluta ternura me acompaña desde entonces. Mamá Carmen vivió con nosotros en esa casa grande hasta que cumplí 6 años. Un día recibí la noticia que abuela se iría a vivir con su hija menor, la muy amada tía Carmita. Esperaban un bebé y necesitaban su ayuda. Y mi pequeño corazón de niña no podía entender cómo iba a vivir sin ella. Pregunté, discutí, lloré y por último me rebelé. Le informé a mi papá que me pondría de cabeza en el sofá de la sala hasta que mi abuela regresara a casa. Ninguna explicación de los adultos me convencería jamás. Mi papá, tierno y sabio como era, me preguntó: ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Doña Carmen tiene que irse a ayudar a Carmita. Y yo, en ese tiempo estaba enamorada de los monos, le contesté: ¿lo que quiera? Sí, me respondió con absoluta certeza. Pues quiero un mono de verdad. Papi me prometió que así sería, pero mami, que tenía 5 hijos, un negocio de tiendas de juguetes, telas y árboles de Navidad y una empleada de casa que dirigir, se opuso rotundamente. Sin duda hizo quedar muy mal a papi, pero papi, como el hombre verdadero y honorable que siempre fue, se confesó conmigo y me propuso un trato. Te compraré un perrito, si lo aceptas. Y así fue como Laiki llegó a la casa y abuela se fue. Pero abuela en realidad nunca me dejó. Nos veíamos con frecuencia, por lo menos 2 veces al mes. Ella venía en carro público desde San Juan, cargada de vestidos extraordinarios para mí. Mamá Carmen cosía con soltura y enorme creatividad. Combinaba telas, diseños y toda la vida recibí sus vestidos con una ilusión inmensa, porque en ellos venía cosido su amor. Cuando llegué a la adolescencia nos cosió trajes largos, rosados, dorados, azules. Para cada baile tenía un nuevo vestido. Cuando hice planes de boda, mamá Carmen me cosió el vestido de novia. No se me hubiera ocurrido jamás que alguien tomara su lugar. Viuda, joven y a cargo de una familia de 11 hijos, fue instruida por su madre, Hortensia Pujols, y también por la industria de la aguja que llegó a la isla en el primer decenio del siglo XX. En su vejez cosía trajes de muñeca. Falleció el 22 de octubre de 1992, 2 meses antes de que yo regresara a casa. Pero la he vuelto a ver muchas veces en mis sueños. En momentos de incertidumbre o necesidad siempre viene a visitarme. A veces solo me acompaña en silencio, a veces me señala algo de lo que hay que hacer. Como les dije, mamá Carmen nunca me dejó, ni yo a ella. En octubre de 1993 soñé con mamá Carmen, un sueño que me llevó a encontrarme con los muertos vivos. Soñé que llegaba de visita a casa de mi otra abuela, mamá Clara. Opuesta a mamá Carmen en temperamento y visión de vida, mamá Clara era una mujer planeta, de esas que alumbran el mundo con su fuerza y energía. Asambleísta, comerciante, espiritista de San Sebastián de las Vegas del Pepino, era una mujer de sonrisa amplia, gran humor y un profundo sentido de caridad. En mi sueño llegué a casa de mamá Clara luego de un largo viaje. Me encontré con una casa llena de muertos vivos que pululaban apretadamente por la casa. Todos eran iguales, como hechos de barro, sin pelo ni facciones, ojos, nariz y boca sellados. Aunque idéntica a los demás, de inmediato reconocí a mamá Clara entre la multitud. Abuela, la llamé sobresaltada. Me contestó telepáticamente: te tengo una sorpresa. Y detrás del pasillo de la casa me trajo a mamá Carmen, a quien también reconocí de inmediato a pesar de su apariencia. Me emocioné profundamente y la abracé. No nos habíamos despedido. Ese abrazo nos completó.
Sin saber por qué, sabía que tenía que irme. Luego de aquel inmenso abrazo y encuentro de amor, me fui. Al día siguiente, en mi larga manejada al trabajo, pedí una explicación, porque no había entendido aquel sueño. Aparte de aquel hermoso y fortuito encuentro con las dos abuelas, no sabía qué querían decirme. Una voz distinta a la mía me contestó: el destino se hace en la tierra. Una brecha de luz se abrió en mi frente. Supe en ese momento que los muertos están vivos, que la existencia humana es un proceso de aprendizaje que hacemos en la tierra, que nuestro destino es migrar y avanzar moral y espiritualmente. Con nuestros actos atamos o desatamos, nos dejamos en libertad nosotros mismos y a los otros, o por el contrario, nos amarramos. Cuando pasamos de lleno a la dimensión espiritual, desaparecen nuestros sentidos, pero no así nuestro espíritu. El destino de atar o de dejar en libertad se hace en la tierra. El mensaje era indispensable para mí en ese momento de mi existencia. Desde entonces comencé a trabajar de lleno con el perdón. Hueso difícil de roer, porque para que sea real no puede quedar ni siquiera la huella de la memoria, de la ofensa, nada. Esa fue la lección que vinieron a darme mis dos abuelas, Carmen y Clara. Varias décadas después aprendí que esta importante frase significa algo más dentro de la doctrina espírita. Así le explica Allan Kardec al abordar el asunto de las penas futuras. Y cito: la situación del espíritu a partir de que ingresa a la vida espiritual es la que él mismo preparó para sí durante la vida corporal. Más tarde se le concederá otra encarnación para que expíe y repare mediante nuevas pruebas. Con todo, el mayor o menor beneficio de esa encarnación dependerá de su libre albedrío. Tal vez por eso en el sueño con mis dos abuelas los muertos vivos eran todos idénticos, llevando los ojos y la boca sellados, porque el espíritu, una vez desencarnado, vive los resultados de lo que hizo durante su existencia corporal hasta la próxima encarnación. Como me lo explicó al oído aquella voz, el destino se hace en la tierra. La supervivencia del espíritu es un principio que he venido corroborando por años. Las frecuentes visitas de mis dos abuelas, luego de haberse trasladado a la dimensión espiritual, constituyen para mí una prueba contundente y de gran valor personal. Más aún, estudios contemporáneos de fenómenos paranormales han demostrado que los espíritus tienden a reencarnar juntos una y otra vez, siendo un modo de aprender lecciones y de resolver juntos deudas contraídas por ellos mismos o por los otros. Este es el caso de Catherine, la paciente del doctor Brian Weiss, en Muchas vidas, muchos maestros. Asimismo lo demuestran los miles de casos registrados en la bibliografía científica sobre fenómenos paranormales. Memoria 13. Un paseo sideral con los monstruos. Continué las meditaciones diarias por un año. El silencio me condujo por rutas antes inexploradas para mí, hasta que me encontré un día de paseo por el espacio sideral con los monstruos. El 15 de abril del 2013 me uní a un retiro de silencio para gente ocupada. Incorporaba oración silente. Era un retiro para hacerse en casa con varias visitas entrelazadas con una directora espiritual. Había regresado el tiempo de la ocupación frenética, estaba nuevamente exhausta, necesitaba descanso, tiempo extendido de contemplación para que mi alma viajara por la dimensión espiritual. Pedí compañía para mi viaje de amor, para ese encuentro de gracia y esclarecimiento que había experimentado en otro tiempo. Pedí paz y confianza. Hice lecturas que me hablaron de la presencia eterna de Dios en nosotros, de su eterno amor
y me invitaron a confiar. Me recordaron que a veces invertimos la mayoría de nuestras energías, acciones y creatividad en lo corporal, aquello material y denso que nos seduce. Las lecturas me invitaban a abrazar la vida más cabalmente, a depender más del espíritu para guiarnos hacia las profundidades del ser en el mundo. Cuando experimentamos la dimensión espiritual, comenzamos a dejar ir las muchas distracciones materiales que nos atan. Era una invitación a liberarme de tales distracciones. En ese tiempo tuve un sueño curioso que manifestó el proceso espiritual por el que estaba atravesando. Soñé que estaba volando, era de noche, el vuelo era sorprendentemente sutil, volaba alto, muy alto, pero el movimiento era tan gentil que me desplazaba hacia adelante sin ningún esfuerzo. Sentía mi cuerpo liviano como el aire mismo y dentro de mi corazón experimentaba alegría y un delicioso sentimiento de paz. El espacio sideral era café oscuro y por él se desplazaban monstruos, aves, a mi parecer prehistóricas, criaturas diversas que atravesaban el espacio mientras yo volaba pacíficamente. Abajo, en aquel mundo, habían 3 hombres desnudos, sucios, con caras de lobo. Sabía que me perseguían, pero no les temía del todo. Mi vuelo era lentísimo, pero me sentía completamente segura. ¿Qué era ese mundo de barro, de pasiones bajas y hombres sucios con rostros de lobo? Eran imágenes fantásticas creadas por mi imaginación. ¿Se trataba de un mundo real, distinto al nuestro? ¿Serían cosas reales que existían en una dimensión espiritual? A ciencia cierta no lo sé. Tanto espiritistas como científicos han afirmado la idea de la pluralidad de mundos habitados. Camille Flammarion, amigo personal de Allan Kardec, además de astrónomo y fundador de la Sociedad Astronómica de Francia, fue un medium psicógrafo que en su libro La pluralidad de mundos habitados planteó que nuestro planeta no podía ser el único habitado por seres inteligentes. Kardec, por su parte, en el ítem 55 del libro de los espíritus, pregunta a los espíritus superiores: ¿los mundos que circulan en el espacio están habitados? Ellos responden sí. El hombre de la Tierra dista de ser, como lo cree, el primero en inteligencia, en bondad y en perfección. Sin embargo, hay hombres muy vanidosos que se consideran muy importantes y se imaginan que solo este pequeño mundo tiene el privilegio de contar con seres racionales. Orgullo y vanidad. Creen que Dios ha creado el universo para ellos solos. Por su parte, Kardec plantea que dicho principio se encuentra ya en las enseñanzas de Jesús cuando dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay. En el Evangelio según el Espiritismo, Kardec interpreta estas palabras de 2 maneras diferentes según se refiere a espíritus encarnados o espíritus en estado de erraticidad. En la primera interpretación dice: la casa del Padre es el universo. Las diferentes moradas son los mundos que circulan en el espacio infinito y ofrecen a los espíritus encarnados estancias apropiadas a su adelanto. En la segunda explica: independientemente de la diversidad de mundos, esas palabras de Jesús pueden también entenderse como una referencia al estado feliz o desdichado del espíritu en la erraticidad, según esté más o menos purificado, desprendido de los lazos materiales, el centro en el que se encuentra, el aspecto de las cosas, las sensaciones que experimenta, las percepciones que posee, varían hasta lo infinito. También hay allí diferentes moradas, aun cuando no estén circunscritas ni localizadas. Es decir, según Kardec, los diversos mundos del universo se encuentran en condiciones diferentes dependiendo del grado de adelanto o de inferioridad de sus habitantes. Los hay moradores muy inferiores a los de la Tierra, física y moralmente. Otros están en la misma categoría que los de la Tierra y otros son superiores en otros
en todos sus aspectos. A medida que la vida moral se desarrolla, la influencia de la materia disminuye, de modo que en los mundos más adelantados la vida es puramente espiritual. No puedo asegurar qué fue lo que mi alma vio en ese sueño, con un mundo de barro y hombres a mi parecer subhumanos. No sé por qué mi espíritu se fue de paseo con los monstruos siderales. Solo sé que no me atemorizaron del todo. Sentí una sensación de bienestar absoluto, una plenitud insospechada. Dios estaba allí, en ese mundo de barro. Lo sabía porque me impactó su infinito y sublime amor. Había en mí una aceptación completa del entorno y de las diferencias que observaba en ese mundo oscuro. Comprendí que nuestra zona oscura es parte de nosotros mismos. Por eso hay que mirar la oscuridad sin miedo y luego dejarla ir. Aprendí que era necesario erradicar los miedos del pensamiento. El miedo es un desperdicio de la energía de Dios en nosotros. Impide que cumplamos con nuestras encomiendas existenciales. Quizás la oración silente me impulsó a un vuelo de gran altura en el que mi espíritu contempló uno de esos mundos que circulan por el universo. Libre de trabas, contemplé el lado oscuro del ser sin temor, porque allí también estaba Dios. Esto me llevó a experimentar con fuerza y con paz una libertad espiritual hasta la fecha insospechada. Muchas gracias. Nos quedamos con ganas de más, Clarita. Escucharte con esas memorias, pues yo creo que a todos nos ha hecho vibrar el alma. Vamos a dejar en el uso de la palabra a quienes quieran hacerte alguna pregunta, pero en cuanto a los conocimientos espíritas, pues están todos muy bien planteados. Te agradezco el comentario mucho, Yolanda, porque por eso las quería exponer, aunque no están terminadas, que están en camino, porque para mí ustedes son una escuela y te agradezco mucho ese voto de confianza. Ya vemos por aquí las preguntas, Yacirita. Sí, déjeme buscar, aquí hay una. Antonio Gastambide, pregunta para Clara, ¿de cuál país hispanoamericano es su esposo? Es de Costa Rica. Es de Costa Rica. Ok. Hay otra Una curiosidad más personal, ¿no? Sí. Una pregunta de Guillermo Meléndez. Doctora Clara, estoy leyendo un libro titulado Memorias de un espíritu. Yo te perdono. ¿Lo ha leído? No, ese es el de Amalia Domingo Soler. No debe ser. Sí. No. Te perdono es el de Mario. El te perdono es de Amalia. Memoria de un espíritu. No sé. ¿Quién es el autor? María Domingo Soler. No. No es Amalia. Dice que Amalia Domingo Soler. Un poquito, Nelly. Dice Ramón. Estoy saludando y yéndome, diciendo que me voy. ¿Dónde el autor? Todos dicen que es de Amalia Domingo Soler, pero no. Si Bueno. si es te perdono. Sí. No tengo te perdono. No sé si tiene esa otro título. No sé, no lo he leído. Ese es el subtítulo. No lo he leído porque me queda mucho por leer. Sí. Aquí Sí. tienes un comentario de Ivonne de Lourdes. Dice, saludos desde Puerto Rico. Por primera vez veo a Clara en su presentación. Veo a Clara en su presentación en Puerto Rico y escucharle en diferentes ocasiones como hoy.
desde diferentes puntos del planeta en conferencias de enlace que nos brinda la tecnología. Siento que lo que presenta en su libro es bueno, sus presentaciones son de lo mejor y en un futuro lo mejor será excelente mientras se adentra en el mundo del espíritu y sus experiencias de este mundo en la materia de frente al mundo espiritual. Disfrútenla porque yo me la gozo. Hasta hablando de ella siento que tiene una argentina dentro de ella. Habrá que indagar el por qué de momento en su cambio de acento al hablar. Sí. No sé si es la mezcla del acento costarricense y el puertorriqueño, porque los costarricenses tienen una cancioncita media argentina. Ajá. No sé. Incluso usan el vos en lugar del tú. Okay. Aquí hay una pregunta de Miguel Raxón. Uh-huh. Buen día. ¿Fuera tan amable de ampliar lo referente a práctica social? Gracias. A prácticas sociales. Bueno, lo que pasa es que yo creo que estamos juntos y que practicamos socialmente en la tierra con un propósito y lo hacemos en la familia, lo hacemos en el trabajo, lo hacemos con los vecinos, lo hacemos con los desconocidos incluso. Entonces, en esa práctica es donde vemos todas las diferencias entre los seres humanos o entre los espíritus, cuán diferentes somos, cuán difícil incluso dentro de la misma familia, y no entendemos esas diferencias necesariamente, pero sí aprendemos de ellas. Cuando aceptamos esa diferencia, yo creo que la literatura para mí fue un instrumento que me llevó ahí, a ver la pluralidad de existencias, de mundos, de perspectivas, y en esa práctica social, la que sea, puede ser de caridad, puede ser de debate, puede ser de amor, ahí es donde nosotros crecemos. Y eso es difícil, es siempre un reto. No tengo más preguntas, no sé si el profesor Yolanda tiene algo. Este es el libro al que se refiere, Guillermo, que es de Amalia, Te perdona, Memorias de un espíritu. Okay. El título es Te perdono, el subtítulo. Y el subtítulo es exactamente. Pues, no, pues no acaté. Sí. Okay, lo que tienes aquí son muchas felicitaciones y eso, que nos quedamos con ganas de más. Vas a tener que seguir escribiendo mucho, Clara. Bueno, además de la forma tan bella como lo has expresado, creo que vale la pena. Yo creo que a todos nos ha hecho que vibremos. Gracias. Sí, así es. Oye, parece que... Por aquí tienes una pregunta, creo que de Nieves. Sí. Hazla, Nieves. Nieves. Ajá. Puede activar el micrófono. Adelante. No, sí. ¿Me oyes? Adelante. Sí, adelante, Nieves. Abre el micrófono. Sí, Okay, es que no se activaba. Okay. Más que pregunta es simplemente agradecer a Clara esta exposición y compartir con ella algo que me vino a la mente cuando estaba hablando de su mamá Carmen, que me emocionó mucho, esa parte me emocionó muchísimo y pensé, ese ejemplo de vida hace que ahora mismo construyas tú tus propios vestidos, los vestidos materiales, tu propia evolución la vas trasladando en otras formas de vestirte. Pero es ese ejemplo vivo de esa abuela, ¿no? Tan amorosa. Eso nomás quería decirte. Un beso. Si me permites, yo quería decirte algo que es como me he sentido escuchándote. He imaginado una sala redonda donde tú estás tocando el piano con mucha fuerza, mucha intensidad. Y yo soy un violín que está encima de una mesa y tus notas resuenan en el violín. De tal manera que se contagian ambos instrumentos. Me ha gustado mucho tu conferencia, mucho.
Qué bello, Juan, gracias. De nada. Muchas Creo gracias. que- Muchas gracias, Yacira y Yolanda. Muchas Creo gracias. que, Gracias. creo que Juan Gracias. Antonio lo ha expresado bellamente, cómo nos Sí. sentimos todos realmente con tu participación. Muchísimas gracias, Clara. El próximo domingo tendremos al doctor Alejandro Ruiz. Deseamos que todos nos acompañen. Un gran abrazo, que tengan una excelente semana. Gracias, Clara. Bye. Adiós.